¿Qué es la Ley de Seguridad Interior? Genaro Villamil, desde el semanario Proceso, nos responde. Este martes 5 de diciembre iniciará, en medio de una intensa protesta social en las redes, la discusión sobre la Ley de Seguridad Interior. Las principales críticas que se le han realizado son las siguientes. No existen antecedentes internacionales. El dictamen aprobado por la Cámara de Diputados no se menciona ningún caso exitoso y hay que hacer énfasis en que la Cámara de Diputados no incluye a Morena. Es el PRI, el PAN, el PRD y sus paleros. En el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados no se menciona ningún caso exitoso en otro país donde utilizar a las Fuerzas Armadas en funciones policíacas por periodos tan prolongados hayan permitido reducir el crimen organizado, mejorar la seguridad pública de la población y eliminar violaciones a los derechos humanos. Creo que todos somos testigos de eso. Hemos visto al ejército en las calles y hemos visto que la violencia ha aumentado. 2. Es violatorio de la Constitución. Viola el artículo 21 constitucional, en el que se establece claramente que las instituciones de seguridad pública, tu seguridad, mi seguridad, la seguridad de la gente normal, serán de carácter civil. La seguridad pública debe ser llevada por civiles, de carácter civil, disciplinado y profesional, y que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los 3 órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para ampliar los objetivos de seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública. O sea, los que tienen que cuidarte son civiles. También viola el artículo 129 constitucional, que subraya: en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga exacta conexión con la disciplina militar. O sea, para sacar esta ley se tiene que violar a la Constitución política de una manera sádica. Y disculpen que usemos estos términos, pero es una forma de expresar lo que le hacen a la Constitución. La están violando de una forma sádica, violando sus artículos de una manera terrible. En el dictamen no se establecen criterios claros ni regulación eficaz para explicar en qué casos y por qué razones se requiere del uso de las Fuerzas Armadas para funciones policíacas. Simplemente señalan que el crimen organizado en áreas geográficas determinadas ha rebasado a la autoridad civil, lo que justifica la necesidad de establecer medidas extraordinarias en tanto haya condiciones para retornar a la normalidad. Medidas extraordinarias. ¿Quién establece cómo y bajo qué criterios cuáles son las condiciones para retornar a la normalidad? ¿Qué significa normalidad en una ley como la de seguridad interior? Esto lo vimos en la reforma educativa que le aplicaron a los maestros, que los mandaron a votar por el PRI porque les decían que Andrés Manuel López Obrador les iba a sacar una reforma no sé qué, y se la sacó al final el PRI, burlándose de todos los maestros, haciéndolos ver como verdaderos ignorantes, saliendo a votar en masa por el PRI, y luego se las aplicó el PRI. Y les sacan una reforma educativa que les aplica un examen en el que se busca que sean idóneos. ¿Y qué es idóneo? Pues bueno, ve tú a saber. Nunca se explicó qué significa que es idóneo. Les aplican ahí un examen, nunca ven los resultados del examen y al final de cuentas pues tienen que quedarse con la duda si fueron o no fueron idóneos. Tremenda cosa. Es lo mismo con la Ley de Seguridad Interior. ¿Quién va a decir qué es normal y qué no es normal? Pues va a ser Enrique Peña Nieto y el ejército. Y el ejército va a poder hacer todas las fechorías que quiera. Y al único que le va a tener que rendir cuentas es a Enrique Peña Nieto. 3. Es violatoria a los derechos humanos. La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como la red de organizaciones civiles, han expresado su oposición a esta ley de seguridad interior porque no genera controles para verificar el respeto a los derechos humanos. Solo menciona como un compromiso genérico que se respetarán. El dictamen aprobado permitirá a las fuerzas federales, incluyendo a las militares, intervenir contra protestas sociales si consideran que no son pacíficas. ¿Quién lo determinará? ¿Bajo qué criterios? ¿Qué medidas de protección a los derechos humanos se tomarán? Nada de esto se establece en el dictamen. Hay que recordar lo que pasó en Atenco, cuando Televisa y TV Azteca salieron al quite a arropar a Enrique Peña Nieto. Incluso los de TV Azteca pedían que se mandara más policías para atacar a la población de Atenco. Pues lo mismo van a hacer con el ejército. ¿Quién determinará
bajo qué criterios y qué medidas de protección a los derechos humanos se tomarán cuando manden al ejército o a la marina socavar una protesta social que consideren no pacífica. Estamos en México acostumbrados a ver personajes ajenos a las protestas sociales que van y empiezan a romper vidrios. Entonces el ejército, cuando los mexicanos salgan a protestar por un fraude electoral en 2018, el ejército va a mandar a algunos infiltrados a romper vidrios y entonces van a decir que la manifestación no es pacífica y van a entrar a reprimir a la población con metralletas. Ya no con macanas y escudos como los granaderos, no. Esta vez va a ser con metralletas y con balas. 4. Es discrecional, imprecisa y fomenta la impunidad. La Ley de Seguridad Interior no establece plazos claros ni límites y menos reglas claras para determinar la intervención de las Fuerzas Armadas en funciones policíacas. Mucho menos determina condiciones y plazos de retorno a los cuarteles efectivos de las Fuerzas Armadas. El dictamen no menciona, por ejemplo, que cuando Enrique Peña Nieto asumió el poder presidencial existían 8 operativos y que ahora son 24. Peor aún, tampoco existen datos verificables sobre las sanciones o juicios contra militares que hayan cometido delitos y violaciones a derechos humanos contra la población civil. Lo único que sabemos es que se ha incrementado la impunidad. Ahí están los casos de Tlatlaya, Ostula, Ayotzinapa y Nochistlán, entre muchos otros, para demostrar que la ley de hierro de la impunidad es lo que prevalece en todos estos casos. Y 5, incrementa el presidencialismo y reduce el equilibrio de poderes. Y es lo que más debe de temer los mexicanos, el pueblo mexicano y el mundo entero, porque no se puede permitir que en pleno siglo XXI un país supuestamente democrático haga esto. A vista del mundo entero, hagan esto. El dictamen de la Ley de Seguridad Interior justifica el exceso de presidencialismo al utilizar las facultades que le confiere el artículo 89, fracción cuarta de la Constitución, para preservar la seguridad nacional en términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas permanentes para la seguridad interior y defensa del exterior. En ningún momento se establecen balances y contrapesos del Congreso y mucho menos el respeto a la soberanía de las entidades federativas, sin el concurso de los congresos locales y menos sin el apoyo de la población civil de cada entidad. El presidente, Enrique Peña Nieto, puede desplegar las Fuerzas Armadas no solo para labores de seguridad pública, sino prácticamente para lo que él considere necesario. Si él considera que Andrés Manuel López Obrador es un riesgo a la seguridad interior del país, pospone las elecciones, pone al país en un estado de sitio, militariza las calles, militariza el país y, bueno, estaríamos bajo una dictadura militar, regida por un inepto presidente como es Enrique Peña Nieto. Terrible, terrible cosa. No olvides suscribirte. Decían las mujeres alemanas que era mejor tener a un ruso en la barriga cuando eran violadas por los rusos que un americano en el cielo cuando Berlín era bombardeado por Estados Unidos. ¿Cómo podrían decir las mujeres mexicanas o la población mexicana qué prefiere la sociedad mexicana? Darle la oportunidad a alguien que les cae mal, como Andrés Manuel López Obrador, a muchas personas, porque se creyeron el cuento del peligro para México, o tener a un Salvador Cienfuegos como presidente. No olvides suscribirte, RH Noticias. Pronto se va a acabar con la corrupción. Va a haber justicia y seguridad, pero andan muy nerviosos los de la mafia del poder. Están entregando despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Hay que decirles que sí, pero a la hora de la hora, toma tu voto. El voto es libre y es secreto. Morena, la esperanza de México.